Nos alegra profundamente estar en este espacio de conversación y de diálogo en donde podemos conversar un poco sobre los resultados de nuestra investigación de la supervisión clínica. Aquí vamos a estar con ustedes. Mireya Ospina Botero. Susana Pérez Gutiérrez y Valeria Foronda Rendón. ¿Y quién les habla? Viviana Lorena Ortiz Villada. Aquí, pues la idea es que sea un espacio de diálogo en el que podamos discutir y todo lo que encontramos y aprendimos sobre las tensiones y las categorías de nuestra investigación. En este caso, me atrevería a decir no solamente hablar del objetivo general de la investigación, sino como el objetivo que nos atañe en este momento. Y yo creo que fue una de las preguntas que más nos movilizó durante la investigación, y es qué ocurre con quienes supervisan en la formación clínica de psicólogos. Esto principalmente porque las investigaciones que encontramos evidenciaban que se enfocaban principalmente en el rol o en el lugar del practicante, el terapeuta en formación, del estudiante, y muy pocas se enfocaban desde el ser personal, profesional del supervisor clínico. Entonces, en este caso, digamos que ha sido algo que también nos ha sensibilizado a nosotros, principalmente a Valeria, a Susana y a Mireya, que también han ejercido ese rol de supervisoras clínicas desde su formación y su quehacer profesional. En este caso, vamos a conversar sobre nuestras 4 categorías principales de investigación. La primera de ellas es la transformación del ser profesional del supervisor. La segunda sería el ser personal del supervisor. Vamos a conversar además de algunas estrategias que favorecen el aprendizaje en los procesos de supervisión clínica. Y finalmente, como 4ª categoría, vamos a hablar de la investigación autobiográfica narrativa, también como una de las estrategias pedagógicas centrales que encontramos en nuestro ejercicio de investigación. Digamos que la investigación, y aquí como para que entremos de una vez a hablar, no Materia. solamente, exacto, en materia, no solamente de la metodología, sino también de lo que encontramos, y es que identificamos que la supervisión clínica no solamente transforma al practicante o al terapeuta en formación, sino obviamente en todas sus dimensiones al supervisor clínico. ¿Cuál va a ser la metodología de este diálogo entre nosotras 4? Es que tenemos unas preguntas orientadoras que surgen de las categorías de la investigación. Vamos a tener 1 o 2 preguntas por cada una de las categorías. La idea es que conversemos de acuerdo a nuestros resultados y que podamos dar inmersión a esta discusión de los aprendizajes y de todo lo que encontramos. Entonces, sin más, vamos a empezar con la primera categoría, y es la transformación precisamente del ser profesional del supervisor. Cómo se transforma ese ser que supervisa desde su rol profesional como supervisor clínico. Entonces, ¿cuáles son las transformaciones profesionales que se generan a partir del rol como supervisor? ¿Quién quiere iniciar la conversación? Bueno, yo creo que obviamente, como tú lo decías, en este ejercicio que es complejo, que es una experiencia formativa compleja, como supervisores se van generando transformaciones y una de las que se reconocen en esos resultados de investigación tiene que ver con las habilidades clínicas, que en esa enseñanza constante de las habilidades el supervisor va generando mayor destreza, mayor apropiación de conocimientos y también de habilidades que le permiten favorecer no solo su ejercicio como supervisor, sino también en su práctica particular. Esa es una de las que se identificaron. A mí me gusta mucho esa pregunta, pues quisiera hacer este pequeño comentario antes de la respuesta y es, me gusta mucho esa pregunta porque así como lo sugería Viviana, es que es una cosa preciosa imaginarse que la supervisión clínica es una interacción en la que no solamente está aprendiendo el supuesto formado, Ujú. el supuesto practicante, sino que es una relación en la que aprende y crece profesional y personalmente también el supervisor. Entonces, a mí esa perspectiva me parece que es una de las cosas más interesantes de esta investigación. Y si nos ubicamos exactamente en la pregunta que nos propone Viviana de qué aprende a nivel profesional, o sea, es cómo se transforma el self profesional, pues ahí hay muchas cosas que encontramos y es desde la actualización profesional, por ejemplo, sugerir unas lecturas para la revisión de los estudiantes. Supone que el primero que va a revisar, actualizarse, estar permanentemente ubicado es el docente, el Ujú. supervisor. Ese encontramos que es una muy chévere. Bueno.
Yo creo que justamente hablando de cómo se transforma también el self del supervisor y no únicamente el practicante, algo que veíamos en los resultados de la investigación era como esta necesidad de la actualización teórica, no solamente para enseñar, sino también en cuanto a la investigación, que es una dimensión que se trabaja, por ejemplo, acá también en la universidad y que es un requisito, de hecho. Entonces yo creo que más allá de las categorías como que encontramos específicamente, logramos ver que en cuanto a la transformación del ser profesional, hay un gran afán y una gran necesidad por transformar el aprendizaje que ya se tiene. No es trabajar únicamente con lo que ya hay en la experiencia de ser psicólogo, sino también una necesidad muy grande de qué más tengo que aprender para poder yo pues enseñarle al otro. Entonces Y creo que eso me hace mucho sentido con otro de los resultados y es cómo se transforma el estilo Ujú. de la supervisión. Y es que, pues, la experiencia, el bagaje, el ejercicio mismo supone, sobre todo con esta mirada reflexiva del supervisor, cómo se va puliendo, se va transformando, enriqueciendo, adaptando el estilo de la supervisión en pro, pues, de generar mejores Incluido ahí resultados. de lo que dice Mirella, no solamente el estilo de la supervisión, sino también la relación del supervisor con el practicante de acuerdo a esas transformaciones en el estilo de supervisión. sí, y creo que justamente con esa experiencia y con ese despliegue de todas estas cosas, la investigación muestra como dos aspectos que necesariamente hay que hacer en la supervisión y es este recurso de la adaptabilidad y la flexibilidad, considerando justamente como todas estas variables a las que se enfrentan en su ejercicio cotidiano. Ahí de lo que estábamos conversando me surge también otra pregunta y es cuáles han sido las situaciones entonces en el ejercicio de la supervisión clínica que posibilitaron confrontamientos como profesional y que a partir de ellas se haya generado transformaciones en la manera de supervisar. A mí esa pregunta me parece muy interesante porque nos lleva a un hallazgo muy significativo y es el hallazgo justamente de lo más humano y lo más entrañable. Porque encontramos en la investigación que justamente estas situaciones de crisis Ujú. emocional, situaciones de desborde a nivel afectivo, por crisis, por situaciones especiales de los practicantes, exigían de ese docente y de ese supervisor clínico una cantidad de estrategias que en muchos casos es como voy aprendiendo ahí sobre la Digamos. experiencia, pero creo que esta parte más humana y más emocional del supervisado es una de las cosas que identificamos de mayor reto para el aprendizaje de los supervisores. Además, porque ahí antes de que intervenga Susana y Valeria, creo que es una de las preguntas que en todos los supervisores con los que trabajamos estaba explícita o Ujú. implícita y era como hasta dónde llega mi rol como supervisor, porque precisamente esas situaciones difíciles son las que llevaban al supervisor a cuestionarse, soy supervisor, soy terapeuta, ¿qué soy dentro de mi ejercicio, en mi ejercicio clínico? Mira que justamente ahí era donde yo quería como conversar un poco y es sobre el hecho de que haber observado que una de las cosas que llevaba más a esa transformación del self eran esas situaciones complejas a las que se enfrentan los supervisores, era que eso les llevaba como a esa necesidad de poner unos límites que yo creo que no se imaginaban que iban a tener que poner. Me hago entender, o sea, como que creo que en el imaginario está que una persona cuando va a supervisar un proceso de práctica clínica, pues es lo teórico, las habilidades clínicas. Bueno, o sea, como que no se alcanza a imaginar la relación tan humana en la que empieza como a moverse con el practicante, que en realidad se vuelve una relación pues muy cercana, muy estrecha y que justamente eso hace que tenga que poner como unos límites que antes tal vez no se habían pensado. Entonces, por ejemplo, dentro de la investigación recuerdo mucho que hubo un caso de una supervisora que tenía una practicante que tenía ciertas dificultades para las retroalimentaciones, le costaba mucho recibirlas como de una buena manera. Entonces esto le generó a la supervisora como mucho conflicto de qué es lo que yo debo hacer acá, o sea, cómo voy a abordar esta situación. Finalmente eso le llevó a comprender que tenía que, si bien acompañar a la practicante, ayudarla como a entender lo que estaba viviendo,
tenía que ser muy cuidadosa con no bajar la rigurosidad académica, con no olvidarse de su rol, que era pues el de supervisar. Entonces al final ella concluía pues con que lo más importante de eso fue lograr ese equilibrio entre, bueno, comprendo la situación, comprendo tu malestar, tu dificultad, sin embargo, entonces tenemos que buscar estrategias para poder seguir evaluando, poder yo tener mis límites, pues lo que tengo que observar en tus habilidades clínicas. Entonces, como que encontrar ese equilibrio es una de las cosas que me parece que denota lo bonito que hemos encontrado en la investigación respecto a la supervisión, como esa necesidad de equilibrio entre el rol del supervisor y también entender que es pues una profesión muy humana. Sí, como en congruencia con eso que tú dices, creo que esa experiencia implica enfrentarse a situaciones complejas y también como a una diversidad de características muy amplia. Y eso necesariamente con la experiencia, pues hace que los supervisores clínicos requieran justamente ir adaptando ese rol, eh, entendiendo cómo ejercer la autoridad desde un lugar que sea cercano y que favorezca como esa relación de confianza, pero al mismo tiempo que logre de manera muy clara articular esa parte entre esa exigencia pues clínica de formación y al mismo tiempo como esa parte también humana. Entonces creo que esa transformación del rol pues es clave. Ahí tocan algo muy bonito y es el tema del rol. Yo creo que aunque hablamos de las situaciones difíciles en la supervisión clínica, el supervisor clínico todo el tiempo ante esas situaciones se está cuestionando por su rol, qué hacer con ese rol y cómo lo transforma, porque obviamente yo tengo acá enlistadas unas situaciones que quizá encontramos o que podemos agrupar de esa manera, la que mencionaba Mireya de crisis emocionales, o ahorita que hablaba Valeria de actitudes desafiantes de algunos practicantes, dificultades en el desarrollo de habilidades clínicas, los límites relacionales que hablaba Valeria, todos son situaciones difíciles que ustedes o que las personas que se dedican a la supervisión clínica, docencia, servicio, pues han encontrado, incluso ni siquiera yéndonos a la docencia, servicio. Yo creo que cualquier persona ante un aula o un grupo de estudiantes, pues que puede tener este tipo de situaciones difíciles, pero también es la función del supervisor clínico de poderse cuestionar y a partir de ello, pues idear transformaciones de su quehacer y que allí nos entramos un poco también a la otra categoría que nos marcó muchísimo, que no estaba pensada incluso, y aquí Mireya me corrige, como uno de los objetivos principales de la investigación era abordar el self personal, pero que en el transcurso de la investigación nos dimos cuenta que todo lo que hallábamos transformaba también ese self personal. Mm, es que es una pregunta que puede estar en el plano de lo obvio. Ujú, Sin embargo, pese a que puede estar en el plano de lo obvio, como usted lo decía al inicio, no hay investigaciones que estén dando cuenta de qué es lo que pasa con esta dimensión humana, su ujú. self personal para el supervisor. Y creo que aquí, ¿no? Pues una cantidad de cosas preciosas nos encontramos desde mejorar las mismas habilidades clínicas en la práctica privada, pues del Ujú, supervisor, desde la actualización permanente y sobre todo algo que a mí me conmovió muchísimo y es como esto que es supervisar a otros también me confronta en mi propia ujú, vida, en mi propio ejercicio de la profesión que estoy haciendo y es una confrontación siempre será ujú, fuente de muchas preguntas ujú. y de nuevos caminos. Y creo que hay una cosa muy interesante de la investigación. Ya que entramos en este tema también del ser personal, Sí. ¿qué cambios en la dimensión personal se identificaron en la investigación a partir del rol como supervisor? Bueno, ahí ya he dicho 2 o 3. Sí. Actualización, un Ujú, poco la confrontación que generan las resonancias con los casos o con los mismos ujú, practicantes, habilidades clínicas. A mí me gustan mucho dos que observamos y es la motivación y la autorrealización. ujú, Me parecía muy bonito ver cómo en algunos relatos que encontramos con los supervisores, ellos mencionaban que el hecho de ejercer la supervisión les llevó de cierta manera a sentir o a experimentar la profesión de una manera diferente, de forma tal que les llevó como a una especie de autorrealización en cuanto encontré cosas nuevas, encontré una forma diferente de ejercer mi profesión y eso que no implica pues que abandonen
la clínica individual, ¿cierto? El ejercicio de la clínica propia, pero pues como que era un nuevo camino, como lo decía ahora la propia Mireya. Y por otro lado, el de la motivación, porque se encontró que justamente por esa necesidad de actualización teórica, de pues tener la información suficiente para impartir conocimientos, llevó a los supervisores en los resultados que encontramos a esta necesidad de encontrar un sentido en eso que se hace. Entonces, esa motivación es justamente lo que los lleva a poder ejercer de una manera como consciente el rol de la supervisión. Esos dos resultados me parecieron muy bonitos. Hay otra que me encanta y es que se mejoran las habilidades interpersonales o de comunicación, Sí. porque todo el tiempo hay que estar en comunicación con consultantes, con practicantes, con la coordinación de la IPS en la que se está. Es decir, hay que pensarse muy bien en cómo se comunican las cosas dependiendo del propósito y pues eso sin duda hace que a nivel pues más personal, más íntimo, uno también vaya desarrollando esa destreza de una forma muy Y eso clara. está muy relacionado justamente con las situaciones difíciles. La finura que se requiere en las relaciones interpersonales y en la Ujú, comunicación, delimitar un rol Ujú. diferenciado de un supervisor clínico a un terapeuta, a un docente. Es que es una figura con una identidad muy característica, que no es ninguna de las anteriores. Y que también una de las cosas que nos salió en la investigación es Sí. el tema de la brecha generacional. Entonces, que ahorita ya es más evidente en los supervisores clínicos y que a veces por mantener esa horizontalidad en el ejercicio de formación, pues se pierde ese rol quizá Ajá. y se pasa a una amistad que trasciende los límites. Entonces, en ese también es un aprendizaje de los supervisores Sí. clínicos en que una relación horizontal no necesariamente tiene que terminar en amistad y que eso también ha llevado a los supervisores clínicos a pensarse un tema de gestión emocional que ahorita quizá abordado con las resonancias, con todo lo que hemos hablado en este espacio, pues también se le agrega el no enganche ante Ah, situaciones sí, del esa es una supervisor muy buena. clínica. Ujú. Ujú. Y no significa como actuar con indiferencia respecto Ajá. a situaciones que me movilizan, sino más bien acompañar desde la empatía, pero no engancharme precisamente con esas situaciones. sí, y creo que manejar todas estas situaciones también tiene que ver con el otro resultado y es que se va ganando progresivamente como más autoconfianza, como realmente Ujú. saber qué estoy haciendo, cuál es el propósito de lo que estoy haciendo y también pues el aprendizaje de los errores, ¿cierto? Me equivoqué a lo mejor y ya conozco una mejor manera de abordarlo. Yo creo que esa autoconfianza también se ve nutrida con algo que decíamos ahora y es el hecho de estar como en constante práctica de todo lo que implica un ejercicio clínico. Entonces, la revisión de historias clínicas, el ejercer el rol de yo soy el que tengo los conocimientos, por tanto yo tengo la capacidad de guiar a otro. Entonces yo creo que la puesta en práctica de todas las características del rol supervisivo también hace que esa autoconfianza se vea nutrida y como fortalecida, digamos. Que ahí Valeria toca algo también muy interesante al iniciar ya con el uso de estrategias Ujú. pedagógicas respecto a esas transformaciones del ser personal y profesional, de las situaciones difíciles y cómo a partir de eso yo como supervisor clínico pues empiezo a aplicar cosas con mis practicantes. Entonces allí ingresamos ya a la tercera categoría que sería el tema de estrategias pedagógicas, no entendiéndolas como un recetario o un montón de Ujú. prácticas técnicas en donde el Ujú. supervisor clínico empieza a hacer paso a paso lo que va a enseñar o va a digerir de acuerdo al conocimiento que tiene en su cabeza o el conocimiento teórico, sino que son más decisiones situadas, contextualizadas, que responden precisamente a los A practicantes, criterio. al Ujú. criterio de los practicantes, a los saberes previos, a lo que está viviendo en el aula o en su quehacer clínico. En este caso, quisiera preguntarles qué estrategias pedagógicas encontramos en la investigación que fueron efectivas para acompañar el aprendizaje de los practicantes en el desarrollo de habilidades clínicas. Digamos que me parece súper chévere como la apertura que le das a la categoría en cuanto a mencionar que no es como un recetario, o sea, como un paso a paso exacto en el sentido de que ya está definido,
sino que justamente lo que encontramos es que estas estrategias pedagógicas se dan en pro de las características de los estudiantes, de lo que se quiere lograr con esas estrategias. Entonces me parece Eso de la súper. fase del proceso delegativo. Ujú. Ujú. Entonces me parece súper chévere cómo lo propones y dentro de esas estrategias encontramos precisamente, bueno, el modelamiento, la revisión de historias clínicas, todo lo que permite justamente lo que decías, que es el desarrollo de esas habilidades clínicas. Creo que ahí hay otra que fue como la más frecuente y son las discusiones grupales. Y esa plantea algo muy interesante porque en esos grupos no solo se aprende como del supervisor clínico, sino que entre ellos también y a lo largo del proceso van generando como un nivel reflexivo muy interesante que les permite retroalimentarse también en su ejercicio. Y hay muchas maneras de hacer discusiones grupales y creo que este rol implica el uso de la creatividad de una forma muy frecuente. Entonces, por ejemplo, hacer supervisiones grupales, discutir sobre casos hipotéticos, resulta una manera muy, como muy potente de favorecer ese proceso de aprendizaje. Incluso yo recuerdo que los estudiantes participantes de la investigación en el grupo focal destacaban justamente esa estrategia como una de las más significativas en el desarrollo, pues como de sus habilidades y comprensiones, y lo manifestaban como eso que yo no estoy viendo de mi caso, de este caso que estoy llevando, lo pueden ver mis colegas. Ujú. Y justamente en la suma de todas esas perspectivas se gana en comprensión, en guía, en ruta. Bueno, creo que esa fue una de las más Sí. significativas reportadas tanto por practicantes como por los mismos Ujú. docentes asistenciales. Yo creo que a esa. Yo sí que digo la otra, la otra. Sí, sí, ok, dale. Pues no sé si Valeria iba a mencionar esta, que también fue como la segunda que más hicieron mención, y es la observación de habilidades clínicas, Sí. que además nos dejó un aprendizaje como grupo, como parte de este ejercicio de investigación, que me voy a tener allí un momentico, y es que al principio, cuando mencionaban la cámara GESEL, los videos que hacen parte de los medios para poder observar las habilidades clínicas, pensábamos que eran estrategias pedagógicas, cuando al fin y al cabo determinamos que no, que eran medios para llegar a un fin, y que en realidad la estrategia era la observación de habilidades clínicas que permiten hacer visible el desempeño terapéutico para analizar pedagógicamente todo lo que hace, cómo enuncia al estudiante, cómo pregunta, cómo interviene, y que también termina siendo muy valioso todos esos medios que los supervisores están utilizando para poder hacer evidente esa observación de habilidades clínicas. Sí. Bueno, yo iba a mencionar otra realidad. Menos mal que era otra distinta. Sí, pero quiero anotar que justamente esa parte que mencionas de los medios que los supervisores terminan usando, creo que hace como parte de lo que decía ahora la Susi, de la creatividad que tiene que empezar a desarrollar el supervisor. Y bueno, quería hacer como esa anotación que me parece algo que también encontramos en la investigación y es como que uno de los recursos de los que también tiene que echar mano el supervisor es la creatividad constante, porque igual es, bueno, muchas enseñanzas, es mucho tiempo y bueno, sí. Pero en sí, la estrategia que quería evidenciar era la del juego de roles, Ujú. que fue una también muy significativa porque recuerdo que en el grupo focal también conversamos un poco de cómo el juego de roles permite observar desde un lugar diferente, eh, pues justamente lo que yo estoy evidenciando en las sesiones, en la consulta, y también porque eso depende mucho de cómo lo haga el supervisor, pues el juego de roles, pero en ocasiones se hace practicante con practicante, entonces hace que, digamos, si yo estoy llevando el caso, ¿cierto? Yo pase por consultante, es decir, yo cuente la historia de mi consultante como si yo fuera el consultante y eso hace pues como que la perspectiva se transforme un montón y se pueda pues dar cuenta de otras cosas que tal vez no se estaba evidenciando antes. Y por ejemplo, esa estrategia me parece pues súper, una de las más bonitas. Hay una que me pareció muy significativa, que nos dimos cuenta también que aunque no todos hicieron mención de ella,
todos la utilizaban de alguna manera, y es el diagnóstico formativo. Ay, sí, Conocer a quién tengo yo sí, súper como importante. practicante o como mis estudiantes, y a partir de ello, pues hacer adaptación de esas estrategias, porque ahorita la pregunta decía como cuál va a ser más efectiva para el aprendizaje, pero Ujú, en realidad ninguna de las estrategias que estamos mencionando es garantía de ser dependiendo. efectiva para el aprendizaje. Depende cómo aprenden mis estudiantes, qué saben, qué conocimientos previos tienen, y eso hace parte del diagnóstico formativo, y que nos dimos cuenta que no se aplica solamente al momento de inicio, por ejemplo, de la práctica Cuando la clínica, ujú. sino que se hace durante todo el proceso, porque me permite identificar incluso aspectos personales de mi practicante. Como diría uno de los investigados, el lugar de la enunciación. O sea, en dónde está ubicado, cuál es su mundo de Ujú. sentido, qué le apasiona, qué le gusta. Y eso me parece muy bonito porque es que eso es también reconocer a los asesorados en función de sus propios Ujú. recursos. Y es como se va acompañando también la construcción de un estilo terapéutico propio. ¿A partir de qué? De reconocer quiénes son, qué necesitan. Y eso incluso ha permitido poder hacer ajustes y adaptaciones, que era lo que encontramos en la investigación, poder hacer ciertos ajustes y adaptaciones Ujú. según las características del practicante. Pues adaptaciones a la estrategia Ujú. pedagógica. Sí, esa creo que es un resultado muy, muy importante. No sé si se acuerdan de otras de las Sí. estrategias. Hay otra que es acompañar la escritura o todo lo referente a historias clínicas. Ujú. Entonces ya tiene que ver, creo que con el uno a uno, entonces sentarse con cada quien, revisar cómo se está escribiendo, con qué propósito, asuntos un poquito más básicos, ¿cierto? Redacción, todo este tipo de cosas que contribuyen también pues a la calidad de ese servicio que se está prestando en situaciones que son reales. Y en ese ejercicio también ir comprendiendo que lo que se escribe tiene un efecto, tiene mm, Ujú. una implicación ética y que debe hacerse también con muchísimo cuidado. Esa también en la práctica clínica en particular creo que es una relevante. También ahí es necesario mencionar que hay una satanización quizá en el común denominador de estrategias pedagógicas que pueden considerarse tradicionales, pero que en realidad posibilitan un montón de Mm, cosas en el ejercicio clínico, en el proceso También. de formación, por ejemplo, la exposición sí, magistral. total. Entonces, que no es solamente el supervisor clínico ir a hablar respecto a algo, Ajá. sino como a partir de la exposición magistral también se llenan vacíos conceptuales, Ujú. teóricos, prácticos, y que en realidad permite un proceso, por ejemplo, de explicación estructurada de casos clínicos, o incluso una exposición magistral se puede convertir en un espacio dialógico con mis practicantes. Que ese es otro resultado, la exposición. Sí, yo creo que hay algo muy importante y es que justamente respecto a lo que decíamos ahora del diagnóstico, precisamente por eso se hace pues como esencial el tema de la exposición magistral, o sea que si bien tal vez está visto como algo tal vez muy tradicional en la educación, tal vez pues como mandar a recoger muy anticuado, en muchas ocasiones es estrictamente necesario y con el diagnóstico es que se puede ver como eso, porque justamente a partir del diagnóstico es que el supervisor puede identificar como, bueno, en el grupo que yo tengo, no sé, hace falta recordar tal vez algo específico sobre el enfoque teórico, hace falta dialogar sobre la intervención, la estructuración del caso, o sea, creo que es súper O pertinente. incluso darle un sustento epistemológico a aquello que se va a hacer, cómo se va a hacer, desde dónde. Yo creo que eso es, sí, fundamental. Y esa Ujú. la identificamos también como uno de los resultados. Y es además lo que permite también dar como cierta rigurosidad, o sea, Mm, pues a lo que se está enseñando. Sí. También hay como para cerrar otra estrategia, y es la asesoría individual, porque yo creo que ya hemos enfocado como en varios ujú, ítems o sí. en varios elementos, y precisamente el diagnóstico, de lo que decía Valeria ahorita, Susana, Mirella, pues la asesoría individual permite ese acercamiento ya directo con el practicante, y teniendo en cuenta que no todos aprendemos de la misma manera, que lo que yo tengo que mejorar no es lo que tiene que mejorar necesariamente Mirella, pues la asesoría individual permite al supervisor enfocarse en qué Ujú. necesita cada uno de En sus la practicantes. particularidad, la Ujú. singularidad, sí.
De acuerdo a eso, Ujú. ¿cuáles serían las razones que, según nuestros resultados de investigación, ayudaron a decidir qué estrategia pedagógica implementar con un practicante durante la supervisión clínica? Pues eso ya lo hemos venido hablando. Ujú. Porque básicamente nosotros en esta categoría lo que encontrábamos es, bueno, voy a decir dos cositas nomás. Una, las características del Ujú, practicante y otra cosa es también la fase del proceso delegativo, ujú. porque no siempre una estrategia resulta funcional y adecuada según el momento de ese proceso y de ese Sí. ciclo. Entonces, ahí ese era otro resultado interesante. Los supervisores tienen en consideración ese detalle. ¿En Ujú. qué fase va? Digamos que acá retomo otra vez lo del diagnóstico, porque de cierta manera ya sí es lo que veníamos hablando. Sí. Retomo lo del diagnóstico y es que creo que una de las conclusiones más importantes y algo muy bonito que vimos en la investigación es que las estrategias no se eligen únicamente pues en función como de impartir conocimientos técnicos o teóricos, sino precisamente en función de cómo esas estrategias van a nutrir verdaderamente las habilidades clínicas del practicante, el juicio, pues clínico, un pensamiento crítico que verdaderamente le permita determinar por qué está haciendo lo que está haciendo en una intervención clínica. Entonces creo que bueno, o sea, una de las cosas es eso precisamente y es conocer al practicante, es también lo que lleva al supervisor a poder elegir esas estrategias. Esa parte me gusta mucho porque si yo conozco con quién estoy trabajando, también puedo elegir una estrategia pedagógica que sea, que yo sé que va a resultar retadora, por ejemplo, pero que es congruente también con esa fase de la delegación. Entonces necesito que el practicante genere más autonomía, genere más independencia en cierta toma de decisiones. Naturalmente eso le va a resultar retador, pero pues lo requiere justamente para movilizarse y como para ir también confiando en sus propias capacidades. Entonces creo que es como parte, es algo que va más como en un continuo y que a veces requiere regresarse. Tengo que mirar otra vez con quién estoy trabajando, en qué momento se encuentra y algo también importante es que la clínica moviliza a las personas. Entonces muchas veces se trata también de identificar el momento como emocional de esa persona a Ujú. la que estoy acompañando. Y esa es otra de las razones. Además, porque lo que incluso puede que hoy funcione para un practicante, puede Sí. que mañana no. Totalmente. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar en una lectura de ello para poder hacer esas transformaciones, adaptaciones. Y ahorita lo que hablaba Susana, creo que al principio de nuestra conversación era la flexibilidad que también debe tener el supervisor clínico. Y me encanta la línea donde empezó a tornarse la conversación, y es porque precisamente una de las estrategias que encontramos, que no mencionamos ahorita, porque le vamos a hacer el foco en esta categoría, y es la narrativa autobiográfica, que precisamente permite conocer esas particularidades de mis practicantes, incluso del supervisor clínico. En este caso, Pero me parece me encanta. súper clave, pues porque tal vez las personas que nos están escuchando no saben qué es eso, qué es De esta narrativa. estrategia. Ujú. Yo quisiera como poner un poquitito de contexto y es la, la propuesta con el practicante de acompañar un ejercicio escritural Ujú. autobiográfico en el que el practicante pueda hacer una reflexión acerca de cómo está viviendo su experiencia de la práctica clínica, cómo lo va confrontando, qué va aprendiendo, qué va resignificando, qué descubre de su Ujú. estilo terapéutico, cómo enfrenta las resonancias, o sea, esas identificaciones con situaciones similares entre el consultante y ellos, y cómo ese ejercicio de escribir a lo largo de todo su proceso de formación es también acompañado por el rol del supervisor. Ujú. Esa sería básicamente como la estrategia que encontramos como una estrategia pedagógica muy importante. Ese sería como el contexto aquí para la de los relatos Para autobiográficos. nuestros oyentes. Sí, claro, que esté, De acuerdo a eso, entonces, ajá, ¿para qué le sirvió a los supervisores clínicos en términos formativos realizar ujú, relatos autobiográficos? Bueno, yo creo que después de ese contexto tan importante, porque realmente pues el método investigativo
autobiográfico narrativo es un método utilizado en muchas áreas y para diversas cosas, pero justamente aterrizarlo al contexto va a permitir entender por qué es una estrategia que ha funcionado también para los supervisores. Y es que justamente de lo que hemos venido hablando, de ese diagnóstico, de comprender el lugar en el que está el practicante, se ve reflejado y se ve acompañado por este ejercicio autobiográfico narrativo en el que se busca encontrar un poquito de qué pasa con la historia del practicante, o sea, quién es el que va a enfrentarse a la práctica, cómo llegó allí, qué lo llevó a este lugar o a esta profesión. Y esos tres elementos de la historia personal empiezan a jugar con cómo va a ser esta práctica, qué resonancias pueden haber, a qué cosas me enfrento, cuáles son los miedos que tengo como practicante. Todos estos elementos son los que le permiten al supervisor encontrar una estrategia súper valiosa porque le permite no solamente conocer al practicante, sino que también me permite guiarlo. O sea, le permite a partir de ese entendimiento el acompañamiento precisamente. Entonces yo creo que una de las características más relevantes de cómo es una estrategia es la capacidad de comprensión hacia la historia de vida del practicante. Es una de las que me parecen más relevantes. Ujú. En congruencia con eso, creo que em, uno de los retos más grandes de ser terapeuta es pasar como de entender las cosas como un poquito más superficial a cada vez más tener la capacidad de profundizar, de reflexionar. Entonces, como que sirve en doble vía. A mí como supervisora para entender con quién estoy trabajando y su historia, pero también quien lo desarrolla, y lo sabemos como por lo que dicen, le permite entender también partes de su propia historia, sus Ujú. recursos, sus fortalezas, la capacidad como de pensarse desde un lugar un poquito más crítico, desde donde atiende y las decisiones que toma. Entonces creo que es algo que también contribuye como a generar esa destreza de lo clínico que va y hacen también con los consultantes. Y a nivel formativo también resaltar esto de si yo entiendo cuáles son mis miedos, cuáles son mis retos, pues entonces eh, como supervisora puedo comprender también dónde tengo que acompañar un poquito más al otro porque se puede entrampar más fácil en ciertos asuntos, porque va a requerir más acompañamiento. Entonces permite un conocimiento íntimo que favorece también la parte formativa. Mire, entonces podremos concretar con eso que ustedes han planteado que los ejercicios investigativos autobiográficos encontramos en la investigación que permitieron al supervisor reconocer Ujú. mejor quién es el practicante. Sirvió para el practicante para hacer como un ejercicio de metaobservación Ujú. acerca de, muy reflexiva sobre lo que está haciendo, sobre lo que le mueve. Encontramos también que le permitió a los practicantes reconocerse en unos recursos, unas habilidades, vistas no solamente desde lo técnico, sino también desde la historia de vida que les Ujú. precede. Estoy intentando resumir el Sí, hallazgo. Sí. sí. ¿Qué otro como hallazgo? Yo siento que ahí también cabe algo muy importante y es justamente la resignificación de la historia propia de la vida, Ah, eso lo Sí. que es uno, encontramos sí, también es uno de los allí. resultados también como entendiendo pues según la pregunta que tenemos acá, los resultados permiten entender por qué es una estrategia valiosa. Y dentro de esos resultados tenemos eso, la resignificación de la historia de vida, la posibilidad de cómo a través de esa historia entonces yo me enfrento a la práctica, digamos. Mm, Otro de los resultados muy valiosos que observamos es la capacidad de introspección que lleva el practicante. Y eso va muy de la mano con algo que mencionabas ahora, y es cómo encontrar y entender los miedos. A mí me pareció algo muy bonito que encontramos y es que el practicante tiene la capacidad de desarrollar un ejercicio muy sincero. O sea, logran hacerlo de una manera muy honesta, llegan a encontrarle un gusto a escribir sobre su historia de vida y eso hace que entender los propios miedos, los retos, les lleve a una resignificación de cómo los van a entender. Y algo que encontramos en los relatos que analizamos es que justamente en bastantes relatos al final decía como
vi mi historia de vida de tal manera, encontré estas y esas situaciones y ahora puedo decir que las entiendo de manera diferente, ahora puedo decir que con esto puedo trabajar de tal manera, puedo hacer tal cambio en mi vida, entonces eso me pareció súper valioso y ahí se observa mucho como este resultado de la resignificación de la propia vida y el sentido vocacional, ese es otro. Como a partir de eso se entiende el sentido vocacional del por qué están haciendo lo que están haciendo. Ay, sí. También es muy bonito porque justamente una de las estrategias que aplicamos con los supervisores fue los ejercicios autobiográficos y también encontramos cosas muy interesantes de todo lo que hemos conversado y los hallazgos que no solamente como que concreta de manera muy explícita lo que estamos hablando de lo que genera en el practicante, sino también en uno mismo como supervisor clínico, pues en el caso de ustedes que son supervisoras clínicas. Para ir cerrando, quisiera que cada una como que pueda mencionar o enunciar un aprendizaje que le haya dejado este ejercicio o esta investigación. ¿Quién quiere empezar? Arranca. Bueno, yo creo que después de todo el recorrido tan bonito que tiene la investigación, porque es que investigar supone mirar lo general, lo particular, lo grande, lo que coincide, pero también lo pequeño, lo que se diferencia. Para mí la gran conclusión es que la supervisión clínica es una experiencia para las partes Ujú, participantes que supone un crecimiento, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal, ujú, y que requiere de parte del docente, del supervisor, bueno, sí, docente asistencial, como lo llama la ley para Colombia, sino también, pues, digamos, del supervisor, requiere una sensibilidad y un carisma muy importante, porque es que no se trata solo de acompañar técnica y teóricamente a un otro, ujú, es que es la formación misma y eso pasa por una dimensión humana muy estructurante. Para mí ujú. es como la gran conclusión que saco de los resultados de la investigación. Bueno, o sea, yo estoy pensando un poquito porque no quiero como caer en lo mismo, pero llevándolo un poquito al plano más bien como de lo que me dejó a mí la Ujú. investigación, lo que aprendí, me pareció muy bonito el enfoque que se le dio de no visualizar únicamente lo que le implica al practicante en cuanto a aprendizaje, sino todo lo que pudimos observar que le enseña al supervisor. Yo creo que si bien teníamos como obviamente la mirada allí, porque sabíamos que íbamos a encontrar cosas diferentes, no nos esperábamos que íbamos a lograr profundizar tanto. O sea, es como que uno tiene una idea de lo que se puede encontrar, pero creo que ya en el curso de la investigación fue que empezamos a decir, qué bonito, o sea, qué bonito todo lo que se puede encontrar en cuanto a los aprendizajes que tiene un supervisor a nivel profesional, a nivel personal, cómo le nutre todos sus recursos interpersonales, teóricos, técnicos. Entonces creo que pues uno de los aprendizajes que me dejó a mí la investigación es siempre tener la curiosidad por indagar en lo que uno nos espera. O sea, como tener esa curiosidad de qué me voy a encontrar. Tal vez no cerrarse o no querer delimitar tanto un tema, sino ir con esa curiosidad de qué se puede encontrar y qué se puede profundizar. Eso me enseñó. Em, a mí como supervisora clínica, investigar sobre supervisión clínica me pareció una experiencia como muy maravillosa para reconocer todo lo que se hace y la intención también con la que se hace, que uno no es tan consciente de eso como en el día a día. Entonces, ver la cantidad de recursos que usan, por ejemplo, mis colegas, que conocer qué hacen, cómo lo hacen, desde qué lugar, pues a mí me resulta como muy inspirador. Saber también el efecto que eso tiene en los practicantes es muy bello, pues de manera explícita reconocer, ah, esto funciona, bueno, lo puedo adaptar, lo puedo usar con más frecuencia, como que a nivel personal me permite tener mucha más noción de qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y saber que es un ejercicio pues valioso que, como lo decía Mirella, está teniendo un efecto no solo en lo que soy a nivel profesional, sino también personal. Qué bien. Sí. ¿Y para usted, Vivi?
¿Qué aprendió? Aprendí tanto, aprendí de supervisión clínica. Pero yo creo que yéndonos directamente a la investigación, pues yo creo que el ejercicio interdisciplinar que construimos, pues porque yo no Ujú. soy psicóloga, ni mucho menos ejerzo psicología clínica, me llevó a cuestionarme un montón también respecto a mi rol, pero al rol de la supervisión clínica particularmente, y es como a través de esa formación, ese proceso con el practicante, no solamente se transforma el practicante, aprende el Ujú. practicante, sino que como en cualquier ejercicio formativo también se transforma el supervisor. Y que Ujú. esas situaciones que llamábamos difíciles, que al tener esa connotación negativa, pues terminan siendo categorizados quizá como obstáculos, se convierten en oportunidades de Oportunidades. aprendizaje, de transformación para el supervisor clínico. Eso me dejó a mí como algo, y es que no basta solamente con ser buen clínico para ejercer Ujú. la supervisión clínica, sino que también debe existir una perspectiva supremamente humana, pedagógica, ética, que como que contextualizado y articulada, pues me lleve a mí hacia esos ejercicios de formación. No sé si quieran mencionar algo más. No, invitarles a que esta conversación sea una inspiración para que nos esforcemos cada vez en la formación de futuros profesionales desde todas las posibilidades pedagógicas, humanas, relacionales. Ujú. Se necesitan muy buenos profesionales y buenos seres humanos que encarnen de la mejor manera la profesión. Para mí es la gran invitación. Ujú. También a ingresar a nuestros productos de la Ay, investigación, sí, artículos, libro, libros, cartilla. cartilla, con Ajá, estrategias pedagógicas, con el paso a sí. paso, con elementos pedagógicos clave, todo Ujú. inspirado a través de lo que vimos en nuestra investigación. Sí, yo creo que eso es súper clave porque eso es una de las cosas más importantes, o sea, todo este trabajo, todo lo bonito que encontramos, pues lo van a poder ver justamente materializado en todos los productos que realizamos, pues con tanto esfuerzo y con mucha emoción, además de todo lo encontrado. Entonces, sí, súper. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. Gracias.